Familia, comunidad, que el Señor les bendiga en esta tarde, en esta mañana o en esta noche a la hora que tú estés viendo este video. Realmente estamos muy contentos por la vida que el Señor nos da, por la gracia que podemos percibir de Dios y por sus misericordias que son nuevas cada mañana. En esta hora me gustaría compartir contigo, siguiendo con el tema del día de ayer, lo que estábamos viendo, cómo educar a nuestros hijos, o el mandamiento, porque no es una opción, es el mandamiento que el Señor nos da a través del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4, donde la palabra nos enseña que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Siguiendo con el tema que te estaba compartiendo la semana pasada, debemos de comprender que sí, nuestros hijos son nuestros, pero son más de Dios que nuestros. No podemos hacer con ellos lo que nosotros queramos, sino que debemos preguntarle al Señor qué es lo que Él desea. Cómo transmitir, cómo vivir, cómo proveer, cómo amar, cómo cuidar y cómo disciplinar a nuestros hijos. Muchas veces tenemos un concepto de Dios, que Dios siempre nos está restringiendo, que Dios siempre nos está lastimando, que Dios está más contento cuando estamos sufriendo o cuando estamos pasando por momentos de dificultad que cuando el Señor es bondadoso. Y cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, de esa manera vamos a tratar a nuestros hijos. Cuando nosotros pensamos que Dios es como fueron nuestros padres o nuestros abuelos, que muchas veces dañaron, perjudicaron o lastimaron tu vida, entonces tenemos este concepto de Dios. Pero cuando vamos conociendo la palabra de Dios y cuando Jesús viene y nos muestra cómo es el Padre, entonces podemos empezar a educar a nuestros hijos, a criarlos en el amor del Señor y también a mostrarles lo que es la verdadera paternidad. Ahora tú puedes decir también, y gracias a Dios por ello, que tuviste padres o abuelos que te cuidaron, que te protegieron, que te proveyeron. De la misma manera entonces podemos mostrar el amor de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4, como dice la palabra de Dios, que no hagamos enojar a nuestros hijos. No provoquemos a ir a nuestros hijos, sino que los eduquemos o críenlos en la amonestación, en la disciplina, en la instrucción del Señor. La forma en la cual usted y yo mostremos a Dios, la forma en la cual usted y yo expresemos nuestro amor, la manera en la cual nos dirigimos a nuestros hijos, denota nuestra motivación, nuestra actitud, nuestro corazón hacia ellos. Es por eso que cuando la Biblia dice que no los provoquemos a ira, es que debemos de tener sabiduría y tener una manera correcta de educarlos y de instruirlos. No podemos plasmar, y sí, entiendo que como papá y como mamá tenemos grandes desafíos, porque al mismo tiempo que nosotros estamos creciendo y nos estamos formando en nuestro carácter, Dios nos ha confiado la vida de unos pequeños o de unas pequeñas para poder formarlos también a ellos. Pero quiero recordarte que como papá y como mamá tienes toda la capacidad para poder crecer en ti mismo y para también dar crecimiento, formación, ayuda y esperanza a tus hijos. Las palabras que tus hijos necesitan, quizá tú nunca las escuchaste, pero sería muy pobre y muy triste pensar que como a ti nadie te dio palabras de aliento, tú no puedes dar palabras de aliento. Sí puedes dar palabras de aliento. Y si tú no tienes, si tú crees que no tienes la capacidad para dar una palabra de aliento, de consuelo, de aliento, de amor, de fortaleza a tus hijos, pídeselo a Dios. Dile, Señor, yo quiero tener un corazón que refleje tu amor. Señor, yo quiero ser el héroe o la heroína de mis hijos. Yo quiero que ellos puedan encontrar en mí un refugio que en ninguna otra parte puedan encontrar. Señor, yo anhelo y realmente deseo que mis hijos puedan encontrar en esta casa un refugio, que no tengan que estar buscando en amistades que les dañen, que no tengan que estar buscando su valía en otras personas, que no tengan que estar buscando un aliento, un consuelo, una fortaleza en sustancias que les dañen. Señor, yo quiero ser el puente, la fuente, lo que transmita tu amor. Porque tú como papá y como mamá has sido puesto en ese hogar y Dios te ha confiado a esos pequeñitos, a esas pequeñitas, para que los ames, para que les cuides, para que les protejas. Esa es la forma en la cual nosotros. Ahora, tú no quieres que tus hijos se desvíen del camino, tú quieres que tus hijos estén bien, que puedan crecer, que puedan ser hombres de bien, que puedan ser alguien que contribuya a la sociedad. No los puedes forzar.
Tienes que tener sabiduría para educarlos, para criarlos, para amarlos. Y es donde a veces nos desesperamos. Y en eso nos quedamos el día de ayer y quiero compartirte 3 formas incorrectas de educar a nuestros hijos. 3 formas incorrectas en las cuales nosotros queremos dirigirlos o conducirlos hacia el bien. 3 formas incorrectas. Si tú deseas educar a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, entonces no lo puedes hacer como te voy a comentar. No puedes hacerlo, número 1, de una manera mecánica y abstracta. La formación en nuestros hijos no necesariamente tiene que ser como una academia militar. Recuerda que tú no estás tratando con empleados en tu casa. Recuerda que tú no estás tratando con soldados en tu casa. Eres papá y eres mamá. Independientemente de la formación que tú tengas o hayas tenido, porque muchas veces nuestros padres fueron muy duros, fueron muy reacios, porque así los formaron a ellos. Una de las cosas, antes de seguir hablando de nuestros amados abuelos y de nuestros padres, debemos estar conscientes que tus abuelos y tus padres te dieron lo mejor que ellos podían y lo que ellos consideraban que era lo que tú necesitabas en ese momento. Con limitaciones, con restricciones, a lo mejor escuchaste palabras que te ofendieron o acciones que te lastimaron, pero al final de cuentas, tus padres dieron lo mejor que podían en ese momento. Quizá ahora que tú tienes hijos y tus padres son abuelos y ven a tus hijos como nietos y los abrazan, los acarician y les dicen que los aman y tú lo único que recuerdas son las disciplinas que te dieron a través de la vara, la chancla o el cinto. Pero bendita corrección, te hizo ser el hombre y la mujer que eres ahora. Y piensas, ¿por qué ahora papá y mamá, a mí que me trataron así, yo que quiero corregir a mis hijos, no me permiten hacerlo? Suele pasar, porque conforme pasa el tiempo vamos creciendo como personas. Y de alguna manera nuestros padres, ahora que tienen nietos, los miran y dicen, quiero vertir mi amor, mi vida, todo sobre ellos. No te pongas celoso por ellos. Agradece a Dios que tienen a las 2 partes en los casos que se dan. Entonces, educar a nuestros hijos en el camino del Señor no tiene que ser mecánico ni abstracto. No es primer paso, segundo paso, tercer paso. Recuerdo que yo estuve recibiendo algunos seminarios cómo educar a los hijos porque siempre me ha interesado este tema. Y leíamos libros, mi esposa y yo, y escuchábamos a conferencistas, a predicadores y a maestros acerca de cómo educar a nuestros niños. Nuestros niños estaban pequeños. Y recuerdo que siempre un paso, 2 pasos, los pasos que debes de seguir. Pero empezamos a caer en cuenta que lo estábamos haciendo muy mecánico. Y aparte de hacerlo mecánico y abstracto, te gana el temor. Es que fallé en este paso, ay, no debía haber fallado en este paso. Y te cargas de culpa, te cargas todo el día y terminas la noche pensando, no debí haberlo hecho, ya los marqué para siempre, ya no puede ser posible, ya no sigo adelante. El educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor no es mecánico. Olvídate de eso, que perdiste un paso y luego se te olvidó el tercer paso y no hayas qué hacer. Ni tampoco es mirar a nuestros hijos como si fueran soldados en una escuela militar. Tus hijos se van a equivocar. Quizá en la mesa, como decíamos ayer, necesitan buenos modales, tener instrucciones, pero el otro extremo es quererlos tener como robots y que jamás se equivoquen y que no se les vaya a derramar nunca un vaso y que no tiren el tenedor, porque ¿qué van a pensar la gente a mi alrededor? La verdad, la gente siempre va a pensar lo que quiera. El primer lugar es tus hijos. Recuerdo en una ocasión que me tocó ir a dar unas conferencias y la pareja anfitriona fueron el esposo y la esposa, tenían un niño pequeñito como de 2 años y medio y por alguna razón tuvimos que llegar a su casa antes de donde yo me iba a hospedar por algunas cuestiones para el evento y pasé a la casa de ellos y yo miré la sala como miraba la sala en mi casa cuando mis niños tenían 2, 3 años. Mi esposa, aunque limpiara y dejara impecable, en cuanto entraban esos 2 pequeños parecía un torbellino y dejaban tiradas las cosas y había yogur derramado en la sala y de repente salsa catsup o lo que fuera. ¿Por qué? Porque son pequeños. Y la esposa de mi amigo muy avergonzado los dos. Ay, qué pena. No le digo, no te preocupes. La verdad es que hay niño en casa y habiendo niño en casa sabemos que esto puede suceder. Pero jamás, o sea, un niño puede ser inquieto en casa, pero jamás
a alguien. Esos son los modales y la educación. Nosotros pudimos tener una plática siempre agradable con las personas que llegaban a nuestra casa. Y nuestros hijos nunca nos interrumpieron, nunca molestaron, nunca estuvieron encima porque tenían toda la atención nuestra. Sabían que cuando papá y mamá podían platicar con otras personas, nadie estaba usurpando su lugar. Pero cuando nos volvemos mecánicos, cuando nos volvemos abstractos, cuando nos volvemos como generales y nuestros hijos los vemos como soldados, y no te equivoques, y te pierdes la otra parte de la relación. Para formar a nuestros hijos en el amor, en la disciplina, y para formar a nuestros hijos en la instrucción del Señor, debemos aprender del ejemplo de Dios. Y lo más importante para Dios, muchas veces no es nuestra conducta, es nuestro corazón. Y Él siempre va a buscar la forma de relacionarse con nosotros. Tú y yo no tomamos la iniciativa para relacionarnos con Dios. Dios tomó la iniciativa para relacionarse con nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, de la misma manera nosotros debemos hacer todo lo posible para poder comunicarnos con nuestros hijos. Cuando es una forma abstracta, cuando es una forma mecánica, estamos anteponiendo nuestra comodidad. Anteponemos nuestros anhelos y nuestros deseos y a nuestros hijos los dejamos a segundo término. Estamos más preocupados por los resultados que por el corazón. Preocúpate por el corazón de tus hijos. Si tienes hijos adolescentes, es muy saludable que los permitas expresarse cuando ellos tengan una duda o si en algún momento les preguntas, ¿cómo estás? De hecho, esa es la pregunta más importante en la vida de un adolescente. ¿Cómo estás? Pero una pregunta sincera, no realmente para exigir resultados, no algo mecánico. Pero tienes que atender esto. Si tus niños están pequeños, es disfrutar con ellos, reírte con ellos, jugar con ellos. Porque van a dejar de ser niños. Y el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la educación en los niños, en la educación y la formación del Señor no puede ser mecánica y abstracta. Si requieres tener un tiempo con ellos para estudiar la Biblia, para orar con ellos, perfecto, pero que no sea mecánico y abstracto. Independientemente de la iglesia a la que pertenezcas o si no vas a ninguna iglesia, tienes un concepto de que ir a la iglesia es aburrido, que estar en un lugar de adoración es aburrido, que las personas todo lo hacen mecánicamente y como una liturgia a seguir. Y la verdad así es. En muchas iglesias tristemente así lo hacen. Y tú vienes y quieres replicar ese modelo a tu casa. Son tus hijos, convive con ellos, sonríe con ellos. Enseñar la palabra de Dios no tiene que ser una manera mecánica y abstracta, sino conforme a la edad de ellos y de una manera de conversar. Manejarlo a manera de historia. Porque la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está escrito a manera de historia. Así. Quizá tú no eres predicador ni predicadora. No te preocupes por ello. Comparte con tus hijos lo que tú conoces, lo que tú tienes, porque ellos no quieren a alguien perfecto, quieren a alguien que conecte con su corazón. ¿Y quién mejor que tú como papá y como mamá lo hagan? No tiene que ser de una manera obligatoria. Número 2, no formes a tus hijos de una manera negativa o restrictiva constantemente. A veces pensamos que las prohibiciones son lo único que necesitan nuestros hijos. No agarres, no hagas, no digas. Pero nunca les mostramos todos los privilegios que tienen. Entonces sí, debemos de tener restricciones porque eso es parte de la disciplina y debemos enseñarles a nuestros hijos límites y restricciones. Pero no siempre son restricciones. ¿No te ha pasado, honestamente, ahorita que estamos aquí en confianza, no te ha pasado que a veces tus hijos te piden algo y tú les dices que no y simplemente es un no porque es no, sin que haya una razón? Lo que te están pidiendo ni les va a perjudicar, lo que te están pidiendo se los puedes comprar, lo que te están pidiendo ellos lo necesitan, ese es un anhelo que ellos tienen, pero simplemente dices no y sin tener una razón, porque a ti te dijeron que no, porque tú no lo disfrutaste. Puede haber diferentes razones. Simplemente, mamás y papás, ¿cuántos trastes, platos bonitos, copas bonitas tienes en algún lugar de tu casa? Tienen años, no los usan. Y a tus hijos que están creciendo se les antoja tomarse un refresco en ello, hacer algo, un plato y servirse, comer elegante, y tú siempre, no.
Es para cuando venga la gente. Bueno, ¿y los que están en tu casa qué son? A veces somos muy restrictivos. Y no debería de ser siempre así. Hay cosas que tus hijos pueden recibir y les vas a alegrar la vida. No todo les vas a decir que sí, pero también no a todo les vas a decir que no. Es donde necesitamos esta sabiduría, la instrucción del Señor, la amonestación en el Señor. Y la otra parte, o sea, no lo hagas siempre restrictivo, pero tampoco lo hagas siempre de manera negativa. A veces siempre estamos viendo a nuestros hijos como si fueran culpables de todo. Y esto los está orillando a cometer actos que no quisieran cometer. Pero a veces les quieres dar un consejo, pero el consejo es como que, y pobre de ti que lo hagas. Es más, ya lo estás haciendo, ¿verdad? Yo creo que ya. No, no debes de verlo de esta manera. Si queremos atraer a nuestros hijos a un ambiente donde ellos crezcan con valores y principios, la forma en la cual nosotros les enseñemos esos valores y principios serán sumamente importante. No siempre debe de ser negativo. A veces tu hijo trae algo, diseñó un trabajo, te hizo un ejercicio, lo dibujó, hizo cuentas, matemáticas, lo que sea, te los muestra. Y lo primero que le dices tú, ¿estos no son tus números? ¿Qué lo vas a hacer? ¿No eres tan inteligente para hacerlo? ¿Me quieres engañar, verdad? O sea, como que siempre estamos viviendo a la defensiva, como si nuestros hijos fueran nuestros enemigos. Y no lo son. No están compitiendo contigo. Están esperando una palabra de aliento, están esperando una palabra de consuelo, están esperando una palabra de afirmación. Y esa palabra de afirmación, la palabra de afirmación más importante que van a recibir ellos, que van a escuchar ellos, son las que vengan de ti. ¿Por qué esperas que otras personas les den palabras de afirmación? Oh, no, es que mi tío, mi hermano, mi mamá no me dicen nada, o en la esquina ellos me dijeron algo, que me dieron un valor y empiezan a refugiarse en ellos. La palabra de afirmación que necesitan tus hijos vienen de ti. Para educarlos en la disciplina y amonestación del Señor no debe de ser mecánico ni abstracto, ni tampoco debe de ser de un modo negativo o restrictivo. Muchas veces pensamos que Dios tiene más prohibiciones hacia nosotros que bendiciones. Y cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta que hay más promesas que restricciones. Las restricciones muchas veces con las cuales nosotros vivimos o crecemos son inventadas por las religiones, no por Dios. Y eso sería un tema muy amplio que lo puedes ver en el curso que vamos a estar impartiendo acerca de la teología para la familia. Y número 3, ¿cómo no debemos hacerlo? No debemos forzar a un niño o a una niña a tomar una decisión por Cristo. No debes forzar a tus hijos a poner su fe en Cristo. Esta es una decisión personal. Es una decisión muy personal, muy importante, pero es personal. ¿Cuántos compañeros conocimos nosotros y cuántos amigos tuve forzados y obligados a ir a la iglesia, quizás sus padres con una buena intención, pero para ellos la iglesia reflejaba repulsión, reflejaba golpes, pellizcones, gritos? Porque a veces pensamos que si forzamos a alguien para que llegue al Señor, vamos a hacer un trabajo correcto, y esto no es así. No forces a tus hijos a tomar decisiones. Pero es que, pastor, en la Biblia dice, fórzalos a entrar. Sí, pero ¿sabes qué es lo que quiere decir fórzalos a entrar? En la cultura judía, cuando Cristo está hablando en esta forma, en el contexto, la gente lo entendió. Para forzar a entrar a alguien a tu casa es ofrecerles un banquete deleitable. En la cultura palestina, donde Jesús nació, donde Jesús creció, cuando alguien invitaba a alguien a comer, por ejemplo, si yo te invito a comer a mi casa y te digo, por favor ven a mi casa el día de mañana a las 2 de la tarde, y tú me dices, sí, sí voy, me ofendes. Me tienes que decir no, porque me tienes que dar la oportunidad a mí para poder conquistar tu corazón y tu gusto, para poder mostrarte todo lo que voy a hacer. Entonces yo te invito, ven a comer a mi casa mañana a las 2, y tú dices, no, no quiero ir, aunque sí quieras, pero tú dices, no quiero ir, no puedo. Entonces yo te empiezo a decir, vamos, este es el menú. Mi esposa ha preparado unos tacos de costillita, o hizo barbacoa, hizo carne asada. Ven, por favor. Entonces, me das la oportunidad de mostrarte. A eso se refiere Jesús cuando dice, fórzalos a entrar.
De la misma manera, nosotros no podemos forzar a nuestros hijos a que tomen una decisión por Cristo. Pero sí podemos mostrarles a través de nuestras palabras y de nuestra conducta lo agradable que es Cristo. Esa es la gran diferencia. Recuerda que estamos en la base de no provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, estamos poniendo una barrera más que acercarlos. Por eso es que de esta forma, la manera de educar a nuestros hijos para el Señor no puede ser mecánica. No son tus soldados, son tus hijos. Tampoco puede ser negativo o restrictivo. Tus hijos no son tus enemigos, son la gracia que Dios te ha dado, son la herencia que el Señor te ha dado. Y también no podemos forzarlos a tomar una decisión por Cristo. Eso es una decisión personal. Esa es la manera incorrecta en la cual nosotros no debemos educar a nuestros hijos. Entonces, ¿hay una manera correcta? Sí hay. Por favor, si estás aquí, toma nota de esto. La manera correcta para educar a tus hijos es a través de tu conducta y de tu ejemplo. ¿Quieres que tus hijos amen? Tú enséñales a amar. ¿Quieres que tus hijos perdonen? Tú enséñales a perdonar. ¿Quieres que tus hijos hablen correctamente? Tú habla correctamente. ¿Quieres que tus hijos tengan modales en la mesa? Sé tú el mayor ejemplo. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? Permite que ellos te vean entonces cómo tú amas a Dios. La manera correcta para que nuestros hijos vivan para Cristo es a través de nuestra conducta y de nuestros ejemplos. Si en algún momento ellos toman una decisión equivocada, pero tú viviste rectamente y correctamente delante de ellos, no tienen nada que recriminarte. No es en casa donde están aprendiendo lo malo. Entonces, la manera correcta no es forzarlos, no es obligarlos, no es estarles tachando sus errores, sino que es mostrándoles a través de una conducta y de amor que nosotros mismos estamos viviendo bajo Cristo. Y cuando vivimos bajo Cristo, lo primero que Él nos muestra es su amor, su perdón y su instrucción. Nuestros hijos necesitan conocer el amor incondicional y eso lo conocen a través de nosotros como padres. Sí, se equivocaron, fallaron, cometieron errores, pero ¿acaso tú no también los cometes? ¿Y no te perdona Cristo cuando fallas? El ejemplo máximo de amor es Él. Y si queremos educar a nuestros hijos bajo la instrucción del Señor, tenemos que voltear a mirar a Cristo todos los días y a cada momento, clamar a Él y pedirle sabiduría. La manera correcta no es obligar, no es juzgar, no es condenar a nuestros hijos. La manera correcta es mostrarles en conducta y en palabras nuestro ejemplo. El ejemplo de cómo es Cristo, mostrando su amor, mostrando su perdón y mostrando su disciplina. Y para lograr esto, con esto cierro, se necesita propiciar un ambiente. Esto no se puede producir en un ambiente de odio, de rencor y de juicio. Se necesita un ambiente de amor. Necesitamos propiciar un ambiente de amor. Ahora, el amor es fruto del Espíritu y el amor nos une a todos. Si estuviéramos recriminando todos los días los errores, a veces la mesa se convierte en un campo de batalla. Terminaste de comer y empiezas a reír y alguien toca un punto en el pasado y empiezan a recriminar, pero te acuerdas que tú fuiste y tú eras y tú estabas. Yo creo que como padres, nosotros somos quienes debemos de dar el ejemplo de un amor incondicional, de un perdón incondicional y de una gracia siempre dispuesta a bendecir. La pregunta más importante en una casa no es ¿y a mí quién me va a servir? La pregunta más importante en una casa es ¿qué puedo hacer por ti? Y de esta manera se empieza a propiciar un ambiente de amor. Tus hijos se van a equivocar. Y muchas veces ellos no tienen un alcance para ver las cosas como tú las miras. Necesitan tu paciencia. Y tú necesitas mucha oración, mucha búsqueda de Dios. No podemos educar hijos para Dios si nosotros no estamos comprometidos con Dios. Es a través de nuestro ejemplo y nuestra conducta. Esa es la manera correcta para no provocar a ir a nuestros hijos y para educarlos en la instrucción del Señor. Estoy seguro
que el Señor te va a dar la gracia que tú estás pidiendo y la sabiduría que necesitas para ser el ejemplo y para dar la palabra que tus hijos necesitan. No te desesperes. Al mismo tiempo que estás formando a tus hijos, el Señor te está formando a ti. No son tus hijos lo que te forman. Esta es una frase y esto es algo que después vamos a tocar también. Los hijos no te forman. No le digas, mi hijo me está formando, porque lo estás poniendo en un lugar muy alto y tú le estás diciendo, todo lo que tú digas yo voy a hacer. Tú estás formando a tus hijos. ¿Requieres formación? Dios te está formando a ti. Esa es una gran diferencia. Les amo, familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Busquen más del Señor y pídanle la sabiduría a Él y estoy seguro que Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Te resumo con esto. Sea que tus niños estén pequeños o estén grandes, ellos requieren toda tu atención. Pero la formación no debe de ser mecánica. La formación no debe de ser negativa. La formación no debe de ser forzada. ¿Cuál es la manera correcta? A través de tu ejemplo y de tu conducta. De esa manera, propicia un ambiente de amor. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que perdonar, perdona. Pero todo retribuirá en un crecimiento individual y grupal también. Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Benjamín Esquer. Si desean compartir esto con alguien más, háganlo con toda libertad. Que Dios les bendiga cada día más.